Hoy quiero compartirles este tema titulado No dañes lo que Dios repara. En efecto, el Señor llega a nuestra vida para restaurar, reparar, levantar cosas que estaban dañadas, deterioradas, caídas. Nuestra naturaleza caída comienza a levantarla, pero también con eso reparar todas las fisuras que el impacto del pecado, ya sea el nuestro o el de otras personas, causaron en nuestra alma. Entonces vemos que en Filipenses 1, versículo 6, se habla precisamente de lo que el Señor hace y con qué actitud lo hace, porque lo importante aquí no es saber lo que el Señor hace, sino con qué perseverancia, con qué fidelidad lo hace. Vamos a Filipenses 1, versículo 6, y miren Pablo con qué convicción lo decía, porque él lo primero que nos habla en este versículo es con qué actitud él veía lo que el Señor hacía en él y lo que hacía en todos los creyentes. Y dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él estaba completamente convencido que el Señor comienza una buena obra y no va a dejar de hacerla. Jesucristo vino aquí para hacer una obra nueva, para darnos una nueva naturaleza. Y también vamos a un versículo muy conocido, Juan 10:10, donde vemos lo que el Señor vino a darnos, pero para eso primero quitándonos las consecuencias, las ruinas, los escombros de lo que hizo el pecado en nosotros y de lo que quiere hacer el adversario contra nosotros actualmente y lo que planea hacer en el futuro, pero que él no permitirá porque él vino para cumplir la promesa dada en Juan 10:10, donde dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para eso vino él, y para eso él hace una obra en la que no cesa de trabajar. En Ezequiel 36, del 25 al 27, vamos a ver que esto inicia desde el día 1, desde el día en que yo me arrepiento ante el Señor, le entrego mi corazón, quiero que Cristo sea quien vive en mí. Entonces, por tal razón, le solicito, le ruego, le clamo: Señor, haz de mí una persona nueva. La liviandad del Evangelio que nos dice que Señor, pon en mí posesiones nuevas, no es lo conforme a la voluntad de Dios. Él lo que quiere es hacernos un nuevo corazón. Vamos a ver Ezequiel 36 del 25 al 27, donde dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí, como vemos, no hemos tenido que buscar versículos nunca antes leídos. Son versículos recurrentes en nuestra iglesia. Y si estos versículos recurrentes en mi vida cristiana, en las prédicas de la iglesia, todavía no han hecho efecto, entonces uno podría decir hasta qué punto he permitido que esta palabra repetida tenga efectos en mí o no. Cada porción que hemos leído, Filipenses, Juan y Ezequiel, nos dan promesas de restauración, de vida nueva, de un nuevo sentir. Entonces, en ese sentido, debemos saber primero que el Señor repara, restaura, levanta, edifica, pasando por el proceso inicial de destruir, quitar, derribar, hacer terreno nuevo, limpiando todo lo viejo que hay en mi corazón, todo lo que es pecado y los efectos del pecado, ya sea el pecado mío más el pecado de otras personas que terminó haciéndome daño, todo este conjunto de calamidades que fueron distorsionando mi imagen y semejanza con el Señor. En una ocasión, un discípulo, después de tener bastantes meses de estar atendiéndole, le dije de forma muy clara y específica: yo quiero que tú tengas problemas nuevos. El discípulo se molestó, se escandalizó, le dijo: pero ¿cómo usted me desea que tenga problemas nuevos? Y le expliqué: porque siempre vienes con los mismos. Tienes ya mucho tiempo de estar girando sobre la misma cosa. Prácticamente su vida giraba sobre 2 o 3 problemas. Era el universo de sus problemas muy pequeño, pero no se movía de ese pequeño mundo y tenía una vida chiquita, una vida minúscula, porque giraba en torno a los mismos pecados siempre. Entonces yo le decía: me gustaría que tuvieras problemas nuevos, entendiendo que ya eso quedó atrás. Hay muchas cosas que debemos resolver de tu vida, pero sigue girando sobre lo mismo. Y sobre todo, dañando lo que Dios estaba reparando. Y esto lo podemos ver en personas que le hemos hablado del Señor y qué problema con la bebida, por ejemplo, qué problema con la ira, qué problema
con la lascivia y que nos hablan de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo creo que todos aquí tenemos a alguien que es así. Pasan los años y algunas personas están igualitas. Entonces nosotros nos ponemos a dudar, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la Biblia hoy nos responde, para que la palabra del Señor hoy nos enseñe cómo pedir, rogar, clamar por esas personas, pero también a qué debemos exhortarlas y en qué tenemos que amonestarlas. Porque muchas veces dicen, yo no sé por qué tropiezo con la misma piedra, porque sigues agarrando por la misma vereda, sigues caminando con descuido y sigues amando las piedras. Tropiezas de nuevo con la misma piedra porque tienes un apetito, un gusto, un romance con las piedras. Vamos a ver lo que Jesús comenzó a predicar y se describe en Mateo 4, versículo 17, donde se nos dice que el primer requisito para recibir estas promesas que hemos visto en los versículos anteriores está en mi actitud. Pero una actitud que no debe ser solamente puntual, debe ser una actitud permanente. Y vamos a verlo como nos dice esto Mateo 4:17, porque nos dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Lucas 13, versículo 3, vamos a ver que se insiste en lo mismo, pero miren que aquí él lo dice, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, aquí estoy yo, soy Dios caminando entre la gente, pero ustedes no van a tener acceso a ese reino de los cielos si no se arrepienten. Y Lucas 13:3 lo dice así, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por eso hay gente que muere al pecado, hay gente que ve morir sus anhelos. Es más, llegan a la iglesia porque tienen un problema y el Señor los llama a arrepentirse, pero después vuelven a lo mismo. Y aquí es donde hablamos que el arrepentimiento tiene que ser genuino. Muchas veces no tengo arrepentimiento, tengo bochorno, tengo remordimiento no constructivo, tengo una resaca o goma moral, tengo más bien sufrimiento por las consecuencias de lo que yo he hecho y no por lo que yo hago. Quiere decir que si yo tengo dolor por las consecuencias de mis malos actos y no porque actúo mal, es evidente que si no hubiera consecuencias negativas, dañinas en mis malos actos, yo seguiría haciéndolos. Es que lo que me duele a veces no es que me porto mal, sino que eso me busca problemas. Y Señor, líbrame de las consecuencias de mis pecados, cuando la oración correcta es líbrame de esta tentación por pecar, como enseñó Jesús, líbrame de todo mal, no me dejes caer en tentación. El Señor Jesús jamás dijo, y digan así, no me dejes caer en las consecuencias de mis tentaciones, no me dejes caer en tentación. Ahí está el detalle. El arrepentido dice, Señor, yo no quiero ser tentado. El que no se arrepiente correcta y puramente dice, Señor, que lo que yo haga no me genere consecuencias. Como aquel asesino, villano que le dice, Señor, protégeme en esto que voy a hacer que está mal. No, más bien, Señor, líbrame, porque yo no puedo estar en esto, que no tenga ese impulso criminal, porque esto está mal. Muchas veces dañamos lo que Dios repara, porque no me he arrepentido de hacerlo. Y muchas veces más bien quiero que la misericordia de Dios cubra o me aleje de las consecuencias de mi pecado. Nosotros tenemos que arrepentirnos genuinamente porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo los invito ahora a que veamos Proverbios 26 y examinemos lo que dice el versículo 11. Vamos a confrontarnos con una palabra que nos puede parecer hasta un poco fuerte y necesaria, pero que por el contrario es necesaria y más que fuerte es firme para saber por qué a veces lo que el Señor repara yo lo termino dañando. Entonces, teniendo Proverbios 26:11 ante nuestra vista, les digo lo siguiente. Dice así, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Fuerte se lo había adelantado, ¿verdad? Como perro que vuelve a su vómito. Nosotros, de hecho, cuando vemos a los perritos comer esto, nos desagrada, y más cuando es nuestra mascota. Y nosotros, ¿qué le decimos a la mascota? ¿Para qué haces eso si yo te pongo comida? Hasta nos parece un acto de insensatez del perrito o de desprecio a lo bueno que yo le doy. Asimismo, el Señor no puede ver con agrado que nosotros volvamos a nuestras necedades, a repetir nuestros pecados. Es una necedad, es una falta de entendimiento. Pero esto se da porque todavía tengo un apetito por ese pecado. El perrito que hace eso, que nos parece muy feo, desagradable, tiene un apetito. Él no lo está comiendo con disgusto.
Asimismo, el necio, el que no se ha arrepentido, vuelve a ese pecado porque no ha habido un arrepentimiento genuino, porque le gusta. Y ahí es donde viene la confesión de pecado. Señor, más que líbrame de las consecuencias del pecado, líbrame por este apetito, por este gusto. Y debemos ser radicales. También analizando, y no es que quiera ser muy crítico, pero creo que con excelentes intenciones, pero no con un pensamiento firme y radical, a veces queremos tener una paciencia, una misericordia, una lentitud para reaccionar al pecado que no es de Dios. Y decimos a las personas, es que el discípulo está en proceso, es que esto es paso a paso. Y si vemos, Jesús no le dijo a la mujer atrapada en adulterio, paso a paso deja de ser adúltera. ¿Qué le dijo al paralítico de Betesda? No peques más, arrepiéntete ya. Es tiempo de decir alto a esto, no podemos seguir así. Tenemos que ser radicales. Y creo que incluso en nuestro proceso amoroso de restauración en la iglesia le damos más largas al asunto de lo que Dios quiere que le demos. Hay una fuerte tendencia a pecar. Y si a esto le ponemos una lentitud muy grande, entonces no nos vamos a arrepentir nunca. Aquí de verdad pido perdón en nombre de todos los que hemos dado mucha lentitud a la restauración y una misericordia que es más bien de nuestro entendimiento y no de el llamado al Señor a arrepentirnos ya. Deja de hacer eso, no puedes proseguir en esto, tienes que dejarlo atrás. El Señor Jesús no le dijo a Zaqueo, ¿cómo que vas a poner todo el dinero? Entiende que es poco a poco. ¿Cómo es que vas a dejarle cuadruplicado a los demás? No te apures. No, él vio el anhelo y lo respaldó. Y ahí estuvo posando con él. Se quedó con Zaqueo para enseñarle a mantenerse firme en una decisión que tiene que ser radical. Así que, en resumen, primero tengo que arrepentirme genuinamente. Si yo no me arrepiento genuinamente de lo que es pecado, voy a ser como el perro que vuelve a su vómito, porque me gusta en el fondo eso que es inmundo, pero que me complace. Y segundo, no hablar más de que estoy en un proceso. No, estoy en un arrepentimiento radical. El Señor nos dijo, poco a poco, por favor, arrepiéntense, para que lentamente el reino de los cielos llegue a ustedes. Arrepiéntanse ya, es el tiempo. Y si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Recuerden que lo dijo en Lucas 13:3. Seamos firmes, radicales, poner punto final. Nosotros como cristianos le ponemos punto suspensivo a las cosas. Y no es así. Tenemos que ponerle punto final. Ya no más. Se acabó. No es digno de mí hacer esto. Yo no recibí a Cristo paulatinamente, porque entonces tengo que permitir que su restauración sea paulatina. Él me salva paulatinamente, no. Él entra a mi corazón poco a poco. No, Él quiere entrar completamente y me da la totalidad de su espíritu, no me la da por partes. Entonces, para conclusión, no dañemos lo que Dios repara. Muchos de ustedes sufren porque tienen personas así, familiares, amigos, y hay que decirles, es que ya, esto no puede ser poco a poco. Tienes que desprenderte de esto ya, porque el Señor es radical. Tienes que arrepentirte genuinamente de esto, porque si no vas a seguir recurriendo en el mismo pecado. El Señor repara cosas y nosotros tan chiquititos, tan minúsculos, tan indignos, con una alegría despampanante, a veces lo dañamos. Y eso no es honrar al Señor. Vamos a honrar al Señor diciendo, Señor, lo que tú reparas ahora yo lo voy a conservar y para esto garantizo que no es que tema solo a las consecuencias de mi pecado, sino que temo pecar contra ti. Señor, entonces vamos a orarte y darte gracias por este tema. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy. Gracias por seguir formándonos. Gracias por ser radical con nosotros y decir ya alto, no puedes justificarte. Perdónanos porque incluso como pastores muchas veces decimos a las personas poco a poco y eso no es conforme a tu voluntad. Claro que la confesión diaria va a hacer que nos limpiemos de cosas que son muy fuertes, por supuesto que sí, pero cada vez que yo oro tengo que tener esa mentalidad, hoy se acaba. No estoy demorando porque yo quiero, sino porque hay cosas que a veces son difíciles, es cierto, pero en mi anhelo está ya renunciar a esto. Y las grandes sanidades se dan en momentos radicales, en momentos en que digo ya no más, y yo digo ya no más porque tú mismo me dices que ya no más, que me tengo que arrepentir genuinamente, aunque el pecado nunca me genere consecuencias negativas, no lo quiero hacer. Aunque tenga la protección de cuanta entidad humana para seguir pecando, no lo voy a hacer más porque tú no quieres que siga pecando. Por eso hoy, Señor, te damos gracias por este tema, en nombre de Jesús. Amén.